Bien, bueno, quiero comenzar agradeciendo a los organizadores del foro y también a todos los presentes y a quienes se han conectado por su interés, ¿no? Bueno, y comenzaré diciendo que de verdad hablar del cambio climático en nuestro país parecería algo así como una exquisitez, ¿no? Como buscarle las cuatro patas al gato, como se dice popularmente, ¿no? Eh, Porque siempre, bueno, tenemos un país con muchos problemas, urgentes todos, pero yo voy a tratar de mostrar en mi presentación que es muy necesario que tengamos una política nacional y voy a compartir mis ideas acerca de cómo debería, qué elementos debería tener esa política nacional. Bueno, en esta primera lámina lo que quiero enfatizar es que tenemos un país muy vulnerable al cambio climático, ¿no? No voy a entrar en el detalle de los que tenemos listados aquí en esta lámina, creo que todos los conocemos bastante bien, pero sí quiero hacer énfasis en que nuestra vulnerabilidad radica principalmente que somos un país pobre. La pobreza que se ha extendido y de verdad se ha exacerbado en nuestro país es lo que es el factor principal de nuestra vulnerabilidad, porque si usted no tiene recursos y bueno, ocurre un alud torrencial como el que muestra allí la lámina que ocurrió pues en años recientes en los Andes, y usted pierde su vivienda o pierde sus enseres y usted es pobre, pues va a terminar siendo más pobre, ¿no? Porque no tiene recursos. Entonces ahí el país es sumamente vulnerable, ¿no? En este momento que tenemos dificultades con el servicio eléctrico, estamos dependiendo fundamentalmente de la represa de Guri, de la hidroeléctrica del Guri, porque las plantas termoeléctricas pues están fallando o no funcionan, ¿no? La mayoría de ellas. Entonces, claro, si nos toma una sequía prolongada como la que ocurrió en el año 2010, que, bueno, nos vimos obligados a reducir el funcionamiento de la central de Curi, pues entonces ahí se exacerba el problema eléctrico, ¿no? Entonces, todos esos elementos son elementos de vulnerabilidad que tiene el país. Pero no es el único problema que tenemos con relación al cambio climático en Venezuela. Yo quisiera recordar eh, que el Acuerdo de París, bajo el cual se tienen que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de una manera bastante importante, va a provocar una contracción de la demanda petrolera mundial. Y esa contracción de la demanda petrolera mundial, sin duda alguna, que va a afectar cualquier plan que podamos tener para recuperar la actividad petrolera en el país. Entonces, díganme ustedes si esto no es importante para nosotros, ¿no? Bueno, y por otro lado, en algún momento nuestro país va a tener que buscar la estabilización económica. No podemos seguir descendiendo de una manera tan pronunciada por tanto tiempo, ¿no? En algún momento vamos a tener que buscar un crecimiento económico más diversificado de nuestro país, pero eso no va a ser posible sino con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Esto lo voy a explicar un poco más en detalle más adelante. Y el último elemento es que, bueno, necesitamos adaptarnos a todas esas alteraciones del clima, ¿no? Para tratar de que los daños económicos, sociales y ambientales sean lo menos catastróficos posible, ¿no? Entonces, todos esos elementos son los que hacen necesario que tengamos en el país una política nacional de cambio climático. ¿Cuál sería el objetivo de esa política? Bueno, los objetivos son dos, desde mi punto de vista. El primero es buscar incorporar en la gestión del cambio climático en todas las decisiones públicas y privadas para tratar de avanzar hacia ese crecimiento con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Pero no solamente eso, sino tenemos que tener un crecimiento que también resista los riesgos de la alteración del clima conforme a todos los postulados del Acuerdo de París. Para mí esos son los dos objetivos fundamentales que tendría una política nacional de cambio climático y lo voy a explicar en detalle. Tenemos un marco legal muy bien establecido. Venezuela ha suscrito prácticamente no todos los tratados internacionales del clima. La Convención Marco de Cambio Climático, el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París, todos los hemos suscrito. Y sin embargo, no tenemos una ley nacional de cambio climático. Ahí tenemos una materia pendiente desde hace muchos años, ¿no? Entiendo que la Asamblea Nacional
ha estado considerando algunos documentos para redactar y proponer una ley nacional de cambio climático, pero no avanzamos, es decir, en concreto no tenemos nada, absolutamente nada todavía, ¿no? Y los años pasan, ¿no? Entonces, realmente esa ley es muy necesaria porque es la que establece las directrices que deben orientar la política, los recursos y la forma de actuar en materia de cambio climático en nuestro país. Dentro del contexto nacional, habría que recordar que nuestra Constitución Nacional establece el derecho y el deber de las generaciones actuales proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí mismas y también de las generaciones futuras, y de que todos tenemos derecho a disfrutar de una vida en un ambiente seguro y ecológicamente equilibrado, ¿no? Pero sin embargo, tenemos una situación económica bastante compleja, con una contracción enorme del Producto Interno Bruto en los últimos años, con cierre de empresas, con una caída significativa de la producción petrolera, y tenemos al 90% de la población en estado de pobreza. Entonces, ¿cómo hacer? Paradójicamente, esa situación económica tan compleja ha provocado una caída de las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país, ¿no? Eh, Según mis cálculos muy personales, esa reducción yo la he estimado en 50% con respecto a las emisiones del año 2010, ¿no? Cuando comparamos este resultado, que por supuesto es extraoficial porque no hay cifras oficiales actualizadas, el último inventario de emisiones que tenemos en el país es precisamente del año 2010, entonces lo que observamos es que, bueno, la situación económica problemática que tenemos al no haber suficiente actividad industrial, actividad petrolera, pues las emisiones se han reducido significativamente a un grado tal que estamos cumpliendo nuestra meta bajo el Acuerdo de París. Porque Venezuela, cuando suscribió el Acuerdo de París, se comprometió a reducir sus emisiones en 20% para el año 2030, e imagínense, ya estamos en el año 2023 y hemos reducido 50%. Pero claro, en el momento en que el país despierte y comience a crecer económicamente, esas emisiones se van a disparar. Entonces tenemos que tratar de mantener esas emisiones a raya. De eso se trata, ¿no? Y por supuesto tenemos dentro del contexto nacional, esa alta vulnerabilidad que ya mencioné. ¿Qué consideraciones preliminares deberíamos tomar en cuenta para redactar la política? Bueno, lo primero es que la política nacional de cambio climático tiene que estar estrechamente vinculada a la política de desarrollo que asumamos, ¿no? Al tipo de desarrollo que querramos para nuestro país, ¿no? Porque sin duda alguna que ese desarrollo que decidamos va a condicionar las emisiones de gases de efecto invernadero. Si queremos un desarrollo que siga fundamentado en la industria petrolera, en las industrias pesadas, siderúrgicas, etcétera, bueno, entonces las emisiones van a seguir creciendo. Mientras que si vamos hacia un desarrollo que está más bien orientado hacia el turismo, hacia la agricultura, etcétera, quizás tengamos unas emisiones moderadas, ¿no? Entonces hay que buscar un equilibrio. Y lo segundo es que el desarrollo, el tipo de desarrollo que establezcamos para el país, va a dictar cómo va a evolucionar la pobreza en el país, ¿no? Que como dije anteriormente es el factor principal de la vulnerabilidad, ¿no? El segundo elemento es que la efectividad de la política va a requerir sin duda alguna el fortalecimiento de la capacidad institucional. Si no hemos avanzado en el país en materia de cambio climático, es porque nuestra capacidad institucional para hacerlo es sumamente débil, entonces requiere fortalecimiento sin ninguna duda, ¿no? El tercer punto es la reducción de la vulnerabilidad de la población, ¿no? Y esto, por supuesto, que está muy vinculado a la conservación de los ecosistemas y sus servicios ambientales. ¿Por qué? Porque la línea que separa lo ambiental de lo social es sumamente delgada y la mayoría de las veces ni siquiera existe, ¿no? Entonces, todos estos temas están sumamente vinculados. El número 4 es que, bueno, la implementación de la política va a requerir condiciones habilitantes en materia de ciencia, tecnología, información e innovación, porque el tema del cambio climático sigue siendo un tema cambiante y un tema en el cual no lo sabemos todo, sobre todo en cuanto al conocimiento en nuestro país acerca del clima. Entonces, claro, a medida que se vaya profundizando en ese conocimiento, vamos a tener que ir ajustando esa política paulatinamente. Bien, la política entonces va a contener
unos lineamientos precisos, ¿no? Los lineamientos son entonces algo así como las líneas maestras y un conjunto de estrategias. Los lineamientos que yo propongo son los siguientes: que la gestión del cambio climático se focalice precisamente en los espacios donde se concentran las decisiones del desarrollo, es decir, en las grandes ciudades de nuestro país, Maracaibo, Valencia, Caracas, etcétera, y también en las localidades rurales, pero aquellas específicas de intereses muy particulares por su contribución al desarrollo y por su importancia, ¿no? El segundo lineamiento es que la gestión del cambio climático tiene que incidir necesariamente en las decisiones sobre la ocupación del territorio, sobre la organización territorial y sobre la política ambiental. Y eso entonces tiene que reflejarse tanto en las normativas ambientales y las normativas de ocupación del territorio, como en las inversiones correspondientes que se le asignen pues, a cada uno de estos temas, precisamente para cumplir con esa ordenación y para cumplir con esa política ambiental. El número 3 es que el desarrollo futuro, sin duda alguna, va a ser sumamente distinto a lo que ha sido el país hasta ahora. El pasado, el futuro no se va a parecer al pasado ni tampoco al presente, ¿no? Entonces, el crecimiento del potencial económico del país va a implicar mejorar la competitividad internacional y elevar lo más rápidamente posible la calidad de vida de la población. Lo que quiero hacer énfasis en esto, ¿no? Es decir, que nosotros no podemos pensar en que vamos a tener un país competitivo si no mejoramos la calidad de vida de la gente. Las dos cosas van de la mano y las dos tienen que ir acompañadas de este tema del cambio climático, porque están estrechamente ligadas. El número 4 es que las decisiones que se tomen con respecto a los procesos productivos del sector público y del sector privado, las estrategias de negocios, etcétera, bueno, tienen que considerar la reducción de los riesgos climáticos, porque si yo tengo un negocio y ese negocio depende de que las carreteras funcionen perfectamente, de que los servicios funcionen y el cambio climático me puede afectar esos servicios y esas vías de comunicación, yo tengo que tener eso en cuenta, ¿no? Y tengo que tener en cuenta las emisiones de gases de invernadero de mi actividad, porque esto pudiera en algún momento representar una barrera para yo poder realmente producir y colocar en el mercado mis productos, ¿no? Entonces, claro, estos elementos van a marcar la senda del desarrollo en el mediano y en el largo plazo en nuestro país. Número 5 es que la implementación de la política tiene que permitir alcanzar las metas que podamos proponer con los menores costos y generando la mayor cantidad de beneficios posibles. Y por último, que esa política tiene que ser flexible y favorecer pues esos ajustes continuos que mencioné anteriormente en la medida que el conocimiento del cambio climático en nuestro país vaya mejorando. Entonces, la política se concreta en 4 líneas estratégicas para mí. Una estrategia nacional de crecimiento con bajas emisiones de gases de invernadero, una estrategia nacional de adaptación a la alteración del clima, un plan nacional de eliminación de la deforestación, ese es muy importante, y por último, el fortalecimiento de la gestión de riesgos ante desastres climáticos. Las voy a detallar cada una de ellas. Para poder materializar esas estrategias que representan un reto formidable, son necesarios elementos que permitan, que ayuden, que son precisamente los elementos habilitantes. Esos elementos habilitantes son 3. El primero de ellos es poner orden, tener un plan nacional de gestión climática. El segundo es conseguir el financiamiento para las actividades de ese plan. Y el tercero es el fortalecimiento de la educación, de la información y del desarrollo científico-tecnológico en materia de cambio climático en nuestro país. Entonces aquí tenemos las estrategias y sus elementos habilitantes, de tal manera que esas 4 estrategias que acabo de mencionar tienen que conducirnos al desarrollo con bajas emisiones y resilientes a la alteración del clima. Y para que sea posible, necesitamos entonces esos 3 elementos habilitantes que acabo de mencionar. Es la forma de armar la política. Antes de entrar en el detalle de cada uno de los elementos que conforman la política, quiero hacer énfasis
digamos, en el punto de partida, en dónde estamos parados en este momento. Fíjense, como dije anteriormente, hemos suscrito todos los compromisos internacionales en materia de cambio climático, en particular el Acuerdo de París, pero no tenemos una ley nacional de cambio climático. Esa ley nacional de cambio climático es la que tiene, digamos, que orientar la política nacional de cambio climático, ¿no? Y esa política nacional de cambio climático tiene que traducirse en un plan nacional de gestión. Ese plan nacional de gestión tiene que tener los 4 componentes que mencioné de la estrategia, es decir, mitigación, adaptación, evitar la deforestación y gestión de los riesgos. Y luego ese plan nacional, como el cambio climático se manifiesta de manera distinta en cada una de las localidades del país, lo que quiero decir es que los impactos en la zona del Zulia van a ser muy distintos a los impactos en la zona de los Andes o en las zonas centrales del país. Entonces, ese plan nacional lo que es un plan orientador de las acciones que se tienen que tomar a nivel local, ¿no? De tal manera que el plan nacional tiene que derivar en planes locales de gestión climática, también en los 4 ámbitos de las estrategias. Entonces, en esta lámina, todo lo que está en color amarillo, no lo hemos hecho todavía. Entonces queda muchísimo por hacer. Y ese muchísimo por hacer se debe sencillamente a que no le hemos prestado atención al tema y se nos ha ido acumulando la tarea, ¿no? Se nos ha ido acumulando el trabajo considerablemente. Bien, ahora sí entremos entonces a detallar las 4 estrategias. La primera es la de crecimiento con bajas emisiones. El propósito aquí es que tengamos en el país las condiciones para que ese crecimiento económico sea un crecimiento conforme a los compromisos que hemos establecido, tanto los actuales como los futuros, ¿no? Y ese crecimiento con bajas emisiones va a implicar grandes cambios en los sectores productivos, públicos y privados, y también en la sociedad. Por ejemplo, vamos a tener que desarrollar fuentes renovables de energía, aumentar la eficiencia y el ahorro energético, sustituir los combustibles líquidos por gas, probablemente en las plantas termoeléctricas principalmente, aumentar la mejora y la calidad del transporte público para que el usuario prefiera montarse en un transporte público de calidad y no usar su vehículo personal, promover el desarrollo de viviendas y edificios bioclimáticos, que son estos edificios que aprovechan muy bien las condiciones del entorno, me refiero a la iluminación natural, al viento, etcétera, para reducir su consumo eléctrico, promover el desarrollo y el uso de biocombustibles, que tenemos una capacidad importante en el país para desarrollarlos, recurrir a la economía circular, es decir, a todo aquello del reuso, la reducción, el reciclaje, etcétera, que por supuesto reduce también el consumo energético y con ello reduce las emisiones, y también aumentar la cobertura vegetal, la cobertura boscosa de nuestro país y la protección de nuestros suelos, que son, digamos que los espacios donde se secuestra el dióxido de carbono, donde se absorbe el dióxido de carbono y lo retiene y lo retira de la atmósfera. Es el mecanismo natural que tiene nuestro planeta de protegerse del cambio climático. Bien, esa estrategia de crecimiento con bajas emisiones, nosotros estaríamos entrando tardíamente en esa transición, ¿no? En ese tipo de economía de bajas emisiones, porque muchos otros países ya lo están haciendo, ya comenzaron, ¿no? Tomaron la delantera, o mejor dicho, nosotros nos quedamos rezagados, ¿no? Pero eso no lo debemos ver solamente como un atraso, sino también como una oportunidad para aprovechar las experiencias de otros países y tratar, digamos, de aprovechar las oportunidades que tengamos aquí en el nuestro, ¿no? Eso va a requerir el establecimiento de metas concretas de reducción de emisiones. Como mencioné, la que tenemos en el país es 20% para el año 2030, aun cuando esa meta es insuficiente porque el Acuerdo de París está solicitando 45% para el año 2030, entonces tenemos que revisarla, pero en fin, la meta que finalmente aprobemos en el país tiene que sustentarse en un inventario nacional de emisiones que debe estar actualizado, porque como dije, el que tenemos está obsoleto, ¿no? Y además tiene que ser una meta creíble, factible y formar parte de ese crecimiento que queremos para nuestro país, ¿no? Y después hay que pensar también en una meta de largo plazo, que es la famosa neutralidad carbono o net zero para el año 2050. Net zero significa que las emisiones de gases del país tiene que ser la que quede, la remanente, tiene que ser la que pueda ser absorbida por nuestra masa boscosa. Ese es el límite de lo que nosotros deberíamos poder emitir para el año 2050, ¿no? Lo que se puede absorber por la masa boscosa
por los suelos nacionales y, atención, también por proyectos de captura y almacenamiento geológico de CO2. ¿Qué es esto? Estos son proyectos se han venido desarrollando tecnológicamente muy aceleradamente en las últimas 2 décadas, en las cuales se toma el dióxido de carbono que se generan en las grandes fábricas industriales, las que generan gran cantidad de dióxido de carbono, comprimirlo y depositarlo en el subsuelo. Es decir, almacenarlo en el subsuelo para que se quede allí un tiempo muy prolongado hasta que se convierta en una piedra de carbonato de calcio y se quede para siempre en el subsuelo y no se vaya a la atmósfera, ¿no? En esto se ha avanzado muchísimo y nosotros aquí tenemos una gran oportunidad porque tenemos una industria petrolera que tiene más de un siglo de operaciones y gracias a eso tenemos una gran cantidad de campos petroleros y una gran cantidad de pozos y yacimientos que prácticamente están en estado de desuso porque ya no producen más petróleo. Entonces, esos yacimientos podrían servir como reservorios de almacenamiento geológico de CO2 en el futuro en nuestro país. Ahí tenemos una grandísima oportunidad de reducir emisiones. Y luego, bueno, la estrategia tiene que ser sectorizada porque las emisiones de gases de efecto invernadero se producen en distintos sectores de manera distinta. Y los 6 sectores que más emiten en nuestro país, según los inventarios, es el sector petrolero, las plantas termoeléctricas, el transporte, las industrias básicas de Guayana, la química y la petroquímica, la industria de la construcción y la industria agrícola. Cada una de esas empresas, sea pública o sea privada, de cada sector, tiene que establecer sus propias metas de reducción de emisiones, pero esa meta tiene que estar acorde con la política, ¿no? Ahí de nuevo aparece la necesidad de una política que los oriente, ¿no? Ahora, puedo dar ejemplos de cómo se materializa la política, con qué acciones en cada una de esas 6 sectores, pero como no tengo tiempo me voy a concentrar solamente en el sector petrolero, ¿no? En el sector petrolero cada empresa entonces establece sus metas y las empresas van a decidir cuál es la vía más económica para reducir sus emisiones. Y para eso tienen múltiples opciones. Aquí tenemos algunas de ellas. Aumentar la eficiencia de la producción y la refinación petrolera con el uso de tecnologías digitales. Miren, Petróleos de Venezuela sabemos que está en una situación sumamente difícil, ¿no? Y bueno, la tecnología en materia petrolera ha seguido evolucionando en los últimos 20 años. De manera tal que, bueno, lo que dicen los expertos es que para poder reactivar la actividad petrolera tenemos que hacerlo con la participación de inversiones privadas, es decir, que vengan empresas petroleras del exterior a realizar actividad petrolera en nuestro país. Esas empresas petroleras, sobre todo las más grandes, ya conocen y tienen tecnología para producir y refinar petróleo de una manera más eficiente y con menos emisiones de gases de efecto invernadero. Si logramos eso, pues estas tecnologías van a venir al país. Pero tenemos que saber negociarlo, tenemos que saber exigirlo en los contratos de esas empresas, ¿no? Al mismo tiempo tenemos que reducir esas horribles fugas de gas que tenemos en el oriente del país. Tenemos que orientarnos quizás en el mediano plazo hacia la producción del llamado hidrógeno azul, que es el hidrógeno que se produce a partir del gas natural, de los cuales tenemos grandes reservas en el país, pero que sus emisiones de gases de invernadero de ese proceso las podemos llevar al subsuelo. Y más adelante en el futuro quizás también hidrógeno verde, que es el que se produce a partir de energías renovables. También pudiésemos orientarnos hacia la manufactura de combustibles sustentables, que son esos combustibles que se fabrican a partir del dióxido de carbono. Todo esto que le estoy hablando no es algo que está muy lejano en el futuro, es la tendencia de lo que están haciendo las empresas petroleras internacionales actualmente. Tenemos otras opciones como es la compensación de las emisiones con proyectos forestales y también con esos proyectos de captura y almacenamiento subterráneo del dióxido de carbono. Y por último está el tema de la economía circular en todas las operaciones. Entonces, fíjense la cantidad de opciones que tenemos para tener una actividad petrolera en el país con bajas emisiones. Hablemos ahora de la Estrategia Nacional de Adaptación. Allí lo que buscamos es fortalecer al país para que sea menos vulnerable a los impactos del cambio climático, ¿no? Y esa estrategia está focalizada, en este caso, en 8 sectores: la agricultura, los recursos hídricos, la salud, la biodiversidad, vivienda, sector pesquero y sector turismo. Cada uno de esos sectores están identificados como muy vulnerables con los estudios que se han hecho en el país.
Y los ministerios entonces, encargados de cada uno de estos temas, tienen que elaborar entonces un plan de adaptación para cada sector, porque cada plan es distinto, con medidas concretas, metas, indicadores, etcétera, ¿no? Vamos a ver el ejemplo del sector agrícola, ¿no? Uno solo porque no tengo tiempo de ver los 8 sectores. Allí, por ejemplo, podríamos valorizar los cultivos autóctonos que tengan más capacidad para adaptarse a las nuevas condiciones del clima, de más calor, según su genética y su ecofisiología. El que no ha trabajado estos temas le parece que eso está muy lejos en el futuro, pero no. Nuestras universidades nacionales han trabajado en estos temas y tienen mucho que aportar en estos temas acerca de la valorización de nuestros cultivos autóctonos. Podemos también establecer un programa de mejoramiento genético de cultivos vulnerables, un programa de gestión eficiente del agua en la agricultura de riego, de tal manera de hacer un uso óptimo del agua, un inventario de la mejora y del control de las plagas y de las enfermedades para tener, digamos, una actividad agrícola más resiliente, el monitoreo permanente del cambio potencial de la productividad con la alteración del clima y la promoción de una agricultura de precisión, que es esta agricultura novedosa en la cual se utilizan las cantidades precisas de agroquímicos para la producción agrícola, es decir, de fertilizantes, de plaguicidas, etcétera. Se utiliza el mínimo, justo lo que se necesita para mantener la producción, y esto se hace pues con tecnologías digitales de avanzada. Esto también ya se han dado algunos pasos en el país con esta agricultura de precisión. La idea de todo esto es avanzar hacia un modelo que garantice la autosuficiencia alimentaria del país y también, ¿por qué no?, una actividad exportadora de rubros agrícolas. Bueno, no voy a entrar en esta lámina que es la relativa a los recursos hídricos, y tengo otra sobre salud. En fin, sobre los 6 sectores tengo elementos de la Estrategia Nacional de Adaptación. Quiero hablarles ahora del Plan Nacional de Deforestación. Aquí lo que se busca entonces es eliminar las prácticas y las actividades que conducen a la deforestación, y particularmente a esa minería realmente devastadora que tenemos en Guayana en este momento, ¿no? Entonces, allí lo que se busca es compatibilizar la actividad minera y agrícola con la protección de los bosques y los suelos. Y en una presentación que vamos a tener más adelante a cargo de mi colega Edgar Useche, él les va a dar un ejemplo extraordinario que se hizo en el país de compatibilizar la actividad agrícola y la protección de la biodiversidad, ¿no? ¿Qué más tenemos que hacer? Fortalecer la preparación para combatir los incendios forestales. Realmente nuestros cuerpos de bomberos trabajan arduamente con las uñas porque no tienen equipos suficientes. Eso hay que mejorarlo, tanto la preparación como el equipamiento, porque sin duda alguna, a medida que aumente la temperatura, vamos a tener incendios forestales más numerosos y más devastadores en nuestro país. Solamente tenemos que ver en lo que está sucediendo actualmente en el Canadá, ¿no? Hay que promover también la reforestación y la conservación de los bosques y hacer un aprovechamiento racional de los bosques a través de una gestión forestal activa, que es esa gestión que busca preservar la vitalidad del ecosistema forestal, conservar su biodiversidad, etcétera, proteger los suelos contra la erosión. Y por último, la conservación de los bosques no está reñida con la producción de madera, porque la madera estructural, la que se usa para fabricar edificios o para construir muebles, también es un sumidero de dióxido de carbono. Entonces, todo esto hay que considerarlo en el tema de evitar y tratar de eliminar la deforestación. Y por último está la última línea estratégica, que es el fortalecimiento de la gestión de los riesgos de desastres climáticos. Aquí, bueno, como sabemos en nuestro país, cada vez que ocurre un desastre, nuestra reacción, la forma como actuamos cuando ocurre un riesgo catastrófico es reactiva. Es decir, que actuamos después del desastre, no antes. Entonces requerimos fortalecer la gestión preventiva. Y para eso, bueno, hay que establecer con más precisión cuáles son las localidades más vulnerables a los desastres climáticos, cuál sería la magnitud de esos impactos y su frecuencia, de tal manera de poder actuar en consecuencia, ¿no? Hay que determinar la vulnerabilidad de los distintos impactos, hay que establecer alertas tempranas, que son todos estos sistemas que nos permiten anticipar cada uno de esos desastres. Realmente hay tecnología para anticipar, por ejemplo, lo que nos pasó el año pasado en el Castaño y en la Encrucijada. Es decir, hay sistemas que permiten
adelantar realmente con mucha anticipación, al menos la suficiente como para desalojar las áreas vulnerables de tal manera de minimizar los daños, ¿no? Entonces hay que cuantificar todas las medidas posibles de prevención e implementar entonces las más idóneas. Bueno, ahora rápidamente voy a hablar acerca de los elementos habilitantes de la política climática, que son tres, ¿no? Primero está el elaborar un plan nacional de gestión. Ese plan lo que busca es insertar en la política, nacional, insertar la política nacional en el proceso de planificación nacional, que por cierto requiere una reactivación porque hace tiempo que no hacemos planificación nacional en el país. Los insumos para esa planificación nacional en gestión climática, bueno, tiene que fundamentarse en lo que hemos dicho en Naciones Unidas, bajo nuestro documento de contribución nacional, y en las 4 líneas estratégicas que acabo de explicar, ¿no? Esa planificación entonces debe orientar los planes locales de gestión. Ahora, los planes locales de gestión. Bueno, hay que partir del análisis de vulnerabilidad. Ese es, digamos, que el elemento esencial y del inventario de emisiones. Con esos elementos, entonces, yo puedo identificar las medidas y acciones de mitigación que necesito y las medidas de adaptación, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, establecer proyectos concretos, ¿no? Proyectos concretos en las 4 esferas de estrategia que mencioné anteriormente y que van a ser implementadas tanto por entidades públicas como por entidades privadas a nivel local. Esos actores públicos y privados locales, de acuerdo con sus competencias, van a establecer entonces programas y proyectos específicos. Y aquí quiero enfatizar en la importancia de descentralización. Que esos planes, para que esos planes se lleven a cabo, pues hay que darle realmente atribuciones y responsabilidades a los niveles de gobierno locales, es decir, a las alcaldías y a los municipios, para que establezcan sus planes locales, porque esa es la manera de actuar en el tema de cambio climático, es decir, de una forma descentralizada, donde también tiene una participación los sectores universitarios y académicos, precisamente para mejorar el conocimiento de los impactos del clima localmente. ¿Qué insumos utilizamos? Bueno, ya lo dije, las líneas estratégicas, las 4, el plan de desarrollo estatal o municipal, el plan de ordenamiento territorial de la localidad, del estado, el plan de manejo de cuencas si se trata de una región que tiene una cuenca hidrográfica importante, el plan local de riesgos, el terrestre y marino y aéreo, los planes locales de desarrollo de infraestructuras, los planes de gestión de residuos sólidos y el plan local de salud. Todo esto hay que revisarlo bajo la óptica entonces de la mitigación, de la adaptación, de la reducción de la deforestación y de la gestión de riesgos. Ahora, todo esto necesita dinero, requiere un financiamiento. ¿De dónde puede venir? Hay numerosas fuentes internacionales que vienen del sistema de Naciones Unidas y de los entes multilaterales, ¿no? Y también hay posibilidades de financiamiento bilateral a través de los bonos de carbono y de la cooperación bilateral, pero no es tan fácil. Se dice fácil, pero no es fácil por varias razones. Primero, porque el acceso es complejo, porque hay competitividad entre numerosos países por unos fondos multilaterales que son limitados. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y además, porque las prioridades que puedan tener los entes financieros, me refiero al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la CAF, no necesariamente coinciden con las prioridades de los países, ¿no? Entonces, ahí tenemos que trabajar en un acercamiento de las demandas nacionales con precisamente esas prioridades que tienen los entes multilaterales, ¿no? Y bueno, yo quiero recordar en este momento que la semana pasada, en una reunión internacional que tuvo lugar en París, en Francia, el presidente del Banco Mundial dijo que iban a ser más estrictos con las emisiones de gases de invernadero de los proyectos financiados por el Banco Mundial, ¿no? Entonces, no estamos hablando de algo etéreo, sino que es de algo muy concreto, ¿no? Entonces, claro, es fundamental para nosotros el conocimiento detallado de la manera de los procesos y los procedimientos de esos entes financieros. En el pasado esto lo hacía precisamente los entes nacionales de planificación nacional, ¿no? No sé quién lo está haciendo en los actuales momentos en el país, pero requerimos una oficina que conozca perfectamente cómo funcionan estos entes multilaterales. Claro, en este momento Venezuela no pertenece ni al Banco Mundial ni al Banco Interamericano de Desarrollo, pero en algún momento vamos a regresar y entonces es fundamental tener ese conocimiento.
Hay financiamiento nacional, como sabemos, es insuficiente, no van a haber recursos, eso va a obligar entonces a establecer prioridades según criterios que ojalá sean criterios preestablecidos de mitigación y adaptación y no lo que le parezca al político de turno, ¿no? Tiene que ser algo sumamente técnico y los recursos tienen que ir a donde más se necesiten. Y por último está el elemento habilitante de educación, información e investigación y desarrollo, que es más o menos obvio. La generación del conocimiento es muy necesaria para poder tener una política realmente eficaz. Se requiere un esfuerzo porque hay que remontar la pérdida que hemos sufrido de talentos en las instituciones públicas y privadas, tanto de educación como de investigación. Y sin duda, pues hay que organizar la generación de conocimiento, de información y la recopilación en bancos de datos, ¿no? Y yo quiero destacar aquí el rol de la Academia Nacional, que se ha realmente focalizado en este tema y ha producido excelentes informes acerca de lo que se está haciendo en el país en materia de cambio climático. ¿Cuáles son las principales barreras? Y ya estamos cerrando. Lo primero es la falta de voluntad política, sin duda alguna. Eso es lo que nos tiene retrasados en este tema. La debilidad institucional, sin duda alguna, la pérdida de talento con la migración, el desconocimiento del tema en los círculos políticos y en el público en general, y el centralismo excesivo del Estado. De tal manera que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, pero yo creo que con voluntad política se puede lograr mucho. Claro, quizás uno lo piensa de esta manera y dice, sigue pensando que es muy difícil, ¿no? Pero allí quiero recordar otro dicho popular, ¿no? Que es que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Y yo creo que eso nos va a pasar. Y cierro entonces con este mensaje último. Yo creo que la política nacional de cambio climático es absolutamente esencial para abordar los impactos que estamos comenzando a sufrir, experimentar y para construir un desarrollo sostenible realmente sólido. Y bueno, si no lo hacemos, la ciencia es muy clara al respecto y las consecuencias de la inacción van a ser graves. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos.